Venidos en Bonora, una vez más que estamos en juntos y esto me hace muy orosa. Claro que no solo a mí, sino todos los que hacemos parte de Encontros de Ajad. Vosotros sois los más importantes musafires que tenemos cada semana, además de los importantes barabayes y musafires que también tenemos, que son las estrellas de nuestros programas. Como cada semana voy a partillar con vosotros mi ecran y veremos que hoy tenemos el encuentro número 43. Maravilla del Dios que llegamos a este número y tenemos todavía en programa muchos encuentros más. Vamos a ver que la próxima semana, el 18 de julio, no vamos a tener encuentro de Ajad porque conmemoramos Tisha B'Av, es 9 de Av, y ya sabemos que esto para nosotros es una data muy triste. No vamos a tener por esto encuentro este día. Sí vamos a tener el próximo 25 de julio nuestro encuentro habitual con canticas y dichas infantiles sefaradís. Esta presentación será hecha por el Museo, ya sabes, de Salónica, que está en el Recanati y en Israel, y va a presentar Ronnie Araña, que es su director, va a ser el Balabay Kobi Sarko, su Musafir y Seth Baná, y también vamos a tener con mucho cariño otra vez invitada a Shoshana Susana Weshahak para hablarnos de esta nueva producción de canticas y dichas. Esto, como dije, será el 25 de julio en nuestra hora habitual. Si querés mirar los programas pasados de los encuentros de Ajad y este mismo, cuando va a escapar, lo vas a topar en sefarad.com, Raya TV. Aquí están todos nuestros 43 programas. Si vos querés dar ayuda para continuar más y más en el tiempo con encuentros de Ajad, podés ir a sefarad.com, Raya Encuentros, y vas a ver la manera de hacernos llegar vuestra ayuda. Y ahora sí, voy a presentar nuestro sujeto del día de hoy. Ladino hablantes, la última generación. Verso esto nos van a hablar el Balabay de Vinar por el Strom Center de la Universidad de Washington en Seattle, con su musafir, nuestro querido amigo Benny Aguado. Venido con bueno, Devin y Benny, claro que sí. Muchas gracias, Liliana. Merci mucho. Es un placer de toparme aquí y muchas gracias a ti y a Marcelo por organizar estos encuentros. Es un placer y Benny, que vengas en buena hora. Buena hora me tengas. Y bueno, antes de empezar, voy a hacer una chica introducción y decir dos verbos sobre Benny y nuestro sujeto. Y después vamos a empezar a echar la shon aquí. Una cosa interesante para mí es que Benny y yo ya nos conocimos desde más de 15 años. Cuando era ainda estudiante universitario, estaba haciendo investigación en los archivos de la comunidad judía de Salónica de antes de la guerra, y hay una parte de los archivos que se topan en Nueva York, donde mora Benny, y estaba ahí, y por la Dino comunidad nos conocimos al empecillo, y facha a facha en este archivo en Nueva York, y él vino a ayudarme a descifrar unas cuantas palabras en los archivos escritos en nuestra lengua, escritos en solitreo, que no rehusí a descifrar, y él vino donde el archivo y me ayudó mucho. Y él es experto no solo con la lengua, que habla como lengua madre, sino también con solitreo.
que él escribe cada día y día casi. Y él sabe la escritura muy bien. Ama, de profesión, Benny es marafechi. No solo habla la lengua y no solo escribe el solitreo y melda el solitreo, ama es dragoman de profesión. Hace interpretación profesionalmente con una lengua hermana del ladino que es normalmente emplea el castellano profesionalmente, y vamos a entrar en este sujeto. Ama, para empezar, la demanda de hoy es si ya llegamos a la última generación de ladino hablantes. Puede ser aquí en los Estados Unidos o el mundo entero. Y esta es una cosa que sobre la cual vamos a hablar. Para empezar, quería demandar unas cuantas demandas a Benny para que la gente sepa un poco de tu vida, Benny, y cómo afitó que sos, para ladino hablante, sos bastante joven para ladino hablantes que habla la lengua como lengua materna. No es que tus padres vinieron de Turquía y la Grecia, ama tus nonos y nonas que vinieron. Quiere decir, sos segunda generación nacida en los Estados Unidos que habla perfectamente nuestra lengua, y desde mi perspectiva es muy, muy raro. No hay mucha gente que conozco en tu posición. Sin duda, en mi familia no hay ningunos que nacieron de la segunda generación. Yo soy segunda generación nacido en los Estados Unidos y no hablábamos nuestra lengua en casa. Para empezar, Benny, ¿puedes contarnos un poco de tu familia, de dónde vino la familia y cuándo vinieron a los Estados Unidos, a Nueva York, y un poco de la chiquez? Sí, cómo no. Primeramente, quiero regraciarvos a todos por haberme convidado a este encuentro de Al-Had. Y para responder a tu demanda, mi familia una parte vino de Grecia, de Kavala, y la otra parte vino de Çanakkale, Turquía. Vinieron aquí en 1920. Mis padres nacieron aquí, como dijiste, y yo también nací aquí. Y creo que la razón por la cual hablo la lengua, y no a la perfección, como dijiste, la hablo, es porque fue mi primera lengua, y mi madre le dio una importancia y quiso que yo me empezara esta lengua, porque ella siempre pensaba que como estoy viviendo aquí, me voy a ir a la escuela aquí, voy a vivir aquí, me voy a empezar el inglés. Además, si ella no me habla en el ladino, no me lo va a empezar. Y por esto me lo empecé. Y con mi nona siempre hablaba en ladino, y con mi papú también en ladino. Con mi madre hablaba en inglés y en ladino. Ama, con mi nona y mi papú siempre todo en ladino. Y yo entré a la escuela no sabiendo el inglés. Me acuerdo que cuando el primer día de la escuela, la maestra me llamó al tablero y había una imagen de un chadir, un umbrella, un chadir. Y me dijo en inglés, me dio la tiza en la mano y me dijo, en inglés me dijo, draw the handle of the umbrella. Me pareció que tenía una idea que esto era lo que me estaba diciendo, pero no estaba seguro y no quería parecer como un bobo delante de todos los hijos en la clase. Me le quedé mirando con la tiza en la mano. Me lo dijo unas cuantas veces y yo no hice nada. Mi madre, que está en Ganeden, laboraba en la escuela, y la maestra salió de la clase, fue y la llamó a mi madre y le dijo en inglés, señora Aguado,
lamento decirte, mamá, tu hijo es sordo. Eso fue lo que le dijo la maestra, tu hijo es sordo. Mi madre le dijo, mi hijo no es sordo, ¿cómo viene a ser? Yo sé que mi hijo no es sordo. Sí, madame, es sordo. Ya le he dicho unas cuantas veces que metiera la mano del chadir, que no me está sintiendo. Y mi madre le respondió y le dijo, no es que es sordo, es que no te entiende, no habla inglés. Y me dijo mi madre en ladino lo que hiciera, entonces metí la mano del chadir y unos, no sé, 2, 3 meses después me empecé el inglés porque los hijos se empiezan muy presto. Y es una historia que se me quedó siempre, me quedó en el tino. Ya la maestra me diagnosticó como sodro. Si tenían clases o escuelas de sodros, me iban a meter en una escuela de sodros. Mamá. Es muy interesante. ¿Eras solico ahí entre los eleevos en la escuela? ¿Había Bueno, otros vecinos o primos no, que ningunos. hablaban? No, no, no. Si me vas a, perdón que te corté la palabra, mas si me vas a demandar si había otros que hablaban latino, definitivamente no. No. No había. Yo tenía primos de mi edad, un poco más grandes, más aedados, puede ser que entendían, porque el hierro que cometieron ellos fue que cuando sus padres o sus nonas les hablaban en ladino, ellos respondían en inglés. Y por esto entendían la lengua, mas no la podían hablar. Esta fue la diferencia, que cuando mi madre y mi nona y mi papú me hablaban en ladino, yo les respondía en ladino, ¿entiendes? Sí. Y me agradaba meldar, empecé a meldar en ladino a la edad de 16 años, cuando salió por primera vez la revista Aquí Yerushalayim, que fue enteramente escrita en un ladino perfecto, y la meldí por 30 años, unos 30 años de meldar ladino, son muchos años, y esto contribuyó a mejorar mi conocimiento de la lengua. Eh, con, eh, con la chiquez otra vez, una demandica. Es que, ¿por qué piensas que tu familia era diferente? Parece que es que No pienso fue que una... era tan, Mm, no pienso que era diferente, sino que en aquella época todos los nonos, las nonas, los papús hablaban a sus nietos en ladino, o casi todos, especialmente los que vinieron de Grecia y Turquía, no tanto los que nacieron aquí, mas los que nacieron en aquellos lugares les hablaban a sus nietos en ladino. La diferencia era que yo respondía en ladino, los otros respondían en inglés. y Y de- mi madre quería que me empezara la lengua. Y estoy muy agradecido a mi madre porque gracias al ladino me empecé el español moderno y puedo entender, puedo meldar y entender 50 o 60% de lo que meldo en portugués. No hablo portugués, mas si me das un libro en portugués, lo puedo meldar. A hablarlo ya es otra cosa. Y es gracias al ladino que se Ujú. asemeja mucho. Y la decisión de hablar en la casa de parte de tu madre era... ¿De dónde vino esta decisión? ¿Fue de una cosa de ideología o... La verdad que no sé, la verdad que no sé porque nunca le demandé. Ella solo dijo que siempre quería que me la empezara, que me empezara la lengua. Y puede ser que vino de su madre, porque en la época de la chiquez de mi madre, aquí en los Estados Unidos tenían la mentalidad que todos debían hablar en inglés. Y mismo los sefaradíes, las sefaradías, según me contó mi madre y mi nona, le decían a mi nona, no le vayas hablando en español a ella, porque en aquella época lo llamaban español o el español de nosotros. La primera vez que sentí el término ladino era cuando tenía 16 años. Antes de esto, nunca tengo sentido el término ladino en mi familia. Siempre era el español de nosotros. Le decían, no le vayas hablando en español, cale que zambeze en inglés. Le decían a mi nona que no le hablara en ladino a su hija, que era mi madre. Y ella, mi nona, no la sintió y le habló en ladino a mi madre, y mi madre se lo empezó
y mi madre me lo pasó a mí, ¿me entiendes? Y por Sí. esto debo darle las gracias también a mi nona, por no sentir a aquellas sefaradías que le No, decían que no no le vino hablara de, claramente. no vino de ideología, solo eran enachías un poco. Sí, es que creo que fue una buena decisión de parte de Sí, mi son- nona y de parte de mi madre, porque si no hubiera sido por ellas, no iba a estar pudiendo, no iba a estar aquí con vosotros hoy y no creo que iba a tener el labor que tengo ya por 23 años, 23 años labor de traductor, seguro no del ladino, del español moderno. sí. Estabas todo junto, la familia, con la madre y la nona, estabas Sí, vivíamos, morábamos todos en la misma casa por muchos años, hasta que cuando vinimos aquí a esta casa, ande ya estoy unos 40 años, vine con mi madre y mi tío, y hay más de 30 años que murió mi tío. Mi chiquez, mi mancebeza entera la pasé en esta casa. Amantes de esta casa, murió mi nona y mi papá en la otra casa donde morábamos. No era una casa, era un apartamento. Ujú, muy bien. Y había en esta parte del Bronx, donde naciste y de donde estás, había una comunidad bastante grande, ¿no? De sefaradí. Sí, había muchos sefaradíes en el Bronx. Ahora, tristemente, no hay ninguno. No me sorprendería si soy el único. La verdad, que no me va a sorprender si soy el único. Había muchos sefaradíes aquí al tiempo, cuando yo era chiquitico. Y había clubes de sefaradíes. Había clubes de sefaradíes y ahí venían muchos sefaradíes, muchos. Y eran viejos, ya están todos en Ganeda. Y, Y la lengua que se sentía era más el ladino. Y también otras lenguas, porque los sefaradíes siempre hablaban muchas lenguas. y tenían también amigos, ¿no? De Sí, otras. sí, de muchas nacionalidades y hablaban con ellos en estas lenguas. Se podía sentir el turco, el griego, muchas lenguas. Ujú, muy bien. Y, y quería hablar un poco del solitreo, porque esta escritura es muy importante para mí y mis investigaciones y también tengo letras de parte de mi familia que fueron escritas en solitreo. ¿Cómo, cómo topates esta forma de escritura y Bueno, cómo empezaste es, como melda? interes- es interesante. Fueron dos cosas. Una vez cuando no me acuerdo si teníamos una postal en nuestra casa que fue mandada de Turquía, de un amigo sefaradí de Turquía y tornó a Turquía para las vacanzas. Y nos mandó una postal en solitreo, en latín, ¿no? Escrita en solitreo, pensando que la íbamos a poder meldar. Y ninguno en mi casa sabía meldar el solitreo. Y esta postal se quedó en el cajón por años y años. Bueno, y aparte de esto, una vez fui con mi madre, que está en Ganede, a un museo aquí en Manhattan, y era una exhibición de cultura sefaradí. Y ahí había escritos en solitreo en las paredes. Y me acuerdo que lo miré y para mí parecía tan complicado. Y le dije a mi madre, ¿cómo podían meldar esto? Dios santo, ¿cómo podían meldar esto? Porque lo topé tan difícil, ¿me entiendes? Y esto y la postal me inspiraron, me dieron la inspiración para empezarme. Y cuando tenía 17 años fui a la biblioteca de New York y demandé por un libro de David Bunis que se llama A Guide to Reading and Writing Judaism. Y abrí el libro, lo miré un poco y lo cerré porque lo topé tan complicado. Y dije, esto no me lo puedo empezar yo, porque una línea de aquí, otra de allá, parecía que una gallina caminó sobre el papel en tinta. Y yo dije, no me puedo empezar esto. Unos años después, cuando tenía 23 años, torné a la misma biblioteca, demandé por el mismo libro, hice unas copias y 3 semanas más tarde me empecé el solitreo. Y
empecé a empezar el soletreo a los que se lo quieren empezar y muchos se lo han empezado, muchos. Hay uno aquí, creo que está con nosotros en el encuentro, es un chico de 14 años que habla el ladino muy hermoso, de verdad que es una maravilla. No, no tengo visto un chico de esta edad hablar nuestra lengua como la habla él, y no solo esto, se empezó casi perfectamente el soletreo, se lo empezó. Y es pecado que no hay más sefaradí, y no es ni siquiera sefaradí, no es sefaradí. Y hay sefaradíes que no saben el soletreo, pecado. Y me parece que es un tesoro cultural, porque como dices, hay muchas cosas escritas en soletreo, muchas cosas, ¿sabes? Y también quiero regraciar en esta ocasión a Brian Hirsch, no sé la alcuña, Hirsch, me invitó años atrás a la universidad en Los Ángeles a un simposio donde la conocí a Liliana y a Marcelo, y ahí empecé el soletreo, y me parece que fue muy divertido, y hasta Liliana dijo, cuando estaba escribiendo, dijo, no, no es difícil, no es difícil, es muy colay, parece difícil, pero no es difícil, es muy colay. ¿Sí? Sí, este es el secreto. No debes de decir el secreto porque toda la Sí, gente bueno, piensa que es bueno, muy difícil, ama. sí, Debes de bueno, acordar que la gente, toda la gente, eh, en el Imperio Otomano, en Turquía, en la Grecia, cuando empezaban cómo escribir y meldar, esta fue la manera. seguro, Esta fue la manera. seguro, Solo seguro. con Y nuestros... había formas, perdón, Sí, había sí, sí, formas, diferentes sí, estilos. Por sí, ejemplo, yo sé un estilo, pero el sí. estilo de la Yugoslavia, puedo meldarlo, pero no lo puedo escribir. Y Sí. el estilo de la Yugoslavia se asemeja Hmm, mucho más al árabe que el estilo que conozco yo, hmm. ¿sabes? Lo puedo meldar, pero no lo puedo escribir. Muy bien. Y ahora, una cosa es empezar como meldar, otra, el solitreo. Otra cosa es empezar como escribir. Y ya es otra cosa escribir en tu propio defterico como un journal. Y esto es una cosa que haces de vez en cuando, ¿no? ¿Y cómo Sí, decidiste de mantener un journal sí, sí. en solitario? Si quieres, te lo puedo mostrar. Lo tengo aquí en la mesa. Si Sí, me permites. sí, sí. Bueno, pensé que una buena manera de mantenerlo y de perfeccionarlo sería de escribirlo. Si lo escribo cada día, ¿sabes? Ancina lo voy perfeccionando. Y eso es lo que hice desde que tenía 23 años. Eso es un journal que me fue regalado por un amigo años atrás. Y aquí está escrito, a ver, no sé si podéis ver, aquí, esto es, Sí, este journal me fue regalado por mi buen amigo Dmitri unos 2 años atrás por mi aniversario de nacimiento. bravo, bravo, lo meldates muy bien, bravo. Y me agrada mucho el soletreo porque cuando lo escribo, siento como una conexión a mis antepasados, Mm. ¿sabes? A mi bispapú, a, ¿sabes? A mis antepasados. Malorosamente, mi nona y mi papú no sabían el soletreo. Saltó 2 generaciones hasta que vino a mí, porque ellos no sabían ni meldar ni escribir el soletreo. Mm. ¿Sabes? Además, los padres de ellos seguro que lo sabían porque en aquella época era todo lo que escribían era en soletreo y en Rashi. Los libros y jornales eran en Rashi y las correspondencias eran en soletreo. Sí. Dijiste antes que esta lengua, nuestra lengua, servía como una puerta, casi, que abrió unas puertas profesionales para ti. ¿Y cómo decidiste de devenir uno que hace la interpretación? ¿Y cómo fue el camino desde el ladino
verso Puro, el castellano. Si puro puedes decir, sí, porque sí, sí, sí. Eh, puro azardo. Fue puro azardo. Eh, happenstance, pure happenstance. Eh, eh, siempre me agradaba el ladino y el español moderno, ¿sabes? Siempre me agradaban las dos lenguas y siempre trataba de mejorar las dos lenguas y también mantenerlas separadas, no mezclar una con la otra como hacen muchos. No me agrada hacer esto. Y más de 23 años atrás estuve sin labor y tenía una amiga que era de Argentina, que laboraba de traductora profesional, ¿ah? Y ella sabía que siempre me agradaba mejorar mi vocabulario en el español. Estoy hablando del español moderno, del castellano. Y un día estábamos hablando y me dijo, estábamos hablando en inglés y me dijo, ¿puedo hablar un poco, puedo hablarlo en inglés? Lo que dijo, cale que sea en ladino. ¿Puedo decir lo que en inglés o que sea todo en ladino? Lo si que quieres. puedes hacer en inglés, puedes hacer la Ok. traducción chiquitica después. Me dijo, estábamos hablando y me dijo, have you ever thought about becoming an interpreter? Y yo le dije, me, an interpreter? I could never do that. I'm not fluent enough. ¿Tienes pensado de ser intérprete? Yo dije, yo, intérprete, nunca podré hacer esto. No conozco la lengua con bastante fluidez. Y me dice, you're good enough. Sos bastante bueno. Y Hansina me dijo, y, y me metí a meldar, me metí a estudiar y pasé los exámenes, que me sorprendió cuando pasé los exámenes de castellano. Ama, créeme que hubo unos hierros que hice, no demandes. Me acuerdo la primera vez, que fue la primera vez que laboré de traductor, de intérprete en el tribunal, este podereto hombre, el hierro mío que hice en la interpretación, creo que fue más grande castigo que la sentencia que le dio el juzgador. El juzgador dijo en inglés, Sir, I'm sentencing you to 100 hours of community service. Y yo estaba tan, señor, te estoy sentenciando a 100 años de servicio comunitario. Y yo estaba tan nervioso, ¿cuál lo que se me salga de la boca? ¿Cuál lo que se me salga? Señor, le estoy sentenciando a 100 años, 100 años. Y se espantó y lo troqué piscina y dice, horas, horas. Así, el hombre se podía caer muerto ahí y hacer culpa mía. Y por esto digo, mi hierro creo que fue más grande castigo que lo que le dio el juzgador. Porque me dice estaba tan nervioso, ¿sabes? Esto Maravilla, acontece. maravilla. Y Ama, ¿de dónde vino el español? ¿Estaba en tu ambiente de la Bueno, casa? sí, mira, el español, el ladino siempre se hablaba en mi casa. Nunca abandonamos el ladino. Ma, mi familia tenían amigos que eran de Cuba, de Puerto Rico. No creo que tenían ningunos de Argentina. Tenían de Cuba y de Puerto Rico. Y mi madre sabía hacer el acento a la perfección de Puerto Rico. Yo trato de hacerlo de vez en cuando, no sé si lo hago muy bien o no. Ama, cuando interpreto, uso otro acento cuando interpreto en el tribunal. Y ancinas que nos ambecimos, porque se asemejan tanto las dos lenguas, es muy colay. Es muy colay. Si sabes un buen ladino y estás entre personas que saben el español moderno, es muy colay empezarlo. Ama, creo que es más difícil para una persona que sabe el español moderno y quiera empezarse el ladino. Y te diré de qué. Porque si sales a la calle, puedes topar con muchas personas que hablan el español moderno. Ama, las personas que hablan el español moderno, que se quieren empezar el ladino, ¿con quién se van a topar? No hay tantas personas que saben el ladino. Por esto es más difícil. ¿Y cuáles fueron las relaciones entre la familia y los cubanos y puertorriqueños? Porque formaban una comunidad de hispanohablantes o Eh, pensaban, eran judíos y aquí Algunos, somos no, puertorriqueños muy o pocos. juntos. No, no, bueno, sabes que conocí unos cuantos puertorriqueños que eran judíos, muy pocos, hay en Puerto Rico ya hay judíos.
había más judíos de Cuba que de Puerto Rico. La relación era que en los clubes que te dije, que había unos 3 clubes aquí en el Bronx al tiempo, cuando yo era chiquitico, laboraban. Algunos ¿Cómo laboraban se llamaban los clubes? ¿Cómo se llamaban? uno se llamaba el Classic y el otro se llamaba el Filo, y había un tercero que de verdad como casi nunca íbamos a no me acuerdo el nombre. Había 3 clubes cuando era chiquitico, el Filo, el Classic y otro que no sé su nombre. Y ahí venían muchas personas que eran amigos de los sefaradíes, como mi madre tenía muchas amigas que eran de Puerto Rico y venían. Y por esto de ellos nos embellecimos, ¿sabes? De ellos nos embellecimos el español moderno. Ama mi nona nunca se embelló el español moderno. Lo entendía, mas siempre la boca no se la voltaba al español moderno. Hablaba en ladino y se daban a entender, mas nunca se empezó el moderno. Mi madre sí, mi madre se lo empezó muy bueno. Y podía hacer la diferencia hablando Sí, con... sí, sí, sí. Y cuando hablaba conmigo, cuando era chiquitico, mismo delante de ellos, de sus amistades, a mí me hablaban en ladino y a ellos les hablaba en el español del Caribe, porque hablaba en un estilo del Caribe. Como te dije, ella sabía hablar con el acento de Puerto Rico. Yo trato a veces de hacerlo, no sé, no sé si lo puedo hacer. Espera, cuando yo era chamaquito aquí en el Bronx, como había tantos boricuas, yo sabía hablar como un boricua, pero ya no sé si puedo hacerlo, porque ya no hablo así de esta forma, pero ella sabía hablar como una puertorriqueña, ella podía ir entre los boricuas y se podía pasar como una puertorriqueña, de lo más bien, hablaba de lo más chévere, no sé si lo puedo hacer, es cosa Ah, parecida, no bravo, sé. bravo, bravo. Y la verdad es Ama, que no entendí. ¿no entendiste? No, Bueno, no, no no todo, fue no nada todo, no todo, importante, no entendí. nada importante. Y el acento que empleas como traductor en castellano, Es cómo otro. puedes Eh, mostrarnos? eh, bueno, señor, se la acusa de haber violado la orden de protección. Eh, ¿qué más que le no sé qué decirle? Es un acento que estoy tratando de imitar el acento de España. No sé si lo estoy logrando, pero es así cuando hablo en el tribunal. Y lo hago a propósito porque me doy cuenta que muchos hispanos que vienen al tribunal, los acusados, por alguna razón se sienten intimidados por este acento o le tienen respeto, se quedan callados y se ponen a escuchar, ¿sabes? Mientras con los otros acentos no le tienen el mismo respeto. No sé por qué, pero este es el acento que hago cuando estoy en el labor. Y muchos de los otros se burlan de mí, y ¿Por porque qué? saben que no soy de España, bueno, porque saben que no soy de España, ¿sabes? Y me dicen, ¿de qué hablas Ancina? ¿De qué no escogiste hablar como de otro país donde se habla el español? ¿De qué quieres hablar Ancina? ¿Sabes? Y sabes lo que yo les dije una vez, y puede ser que no vaya a estar de acuerdo, a Mancina pienso yo. Me dijeron que es una baballada, deberían haber traído una redoma de agua, no importa. Eh, yo pienso que si no hubiera sido por la expulsión de los judíos de España, ¿okay? Yo iba a estar en España y Ancina iba a hablar. Y por esto escogí este acento. Ancina lo veo yo. No sé si tiene lógica, y me agrada el acento de los españoles. No digo que lo hago a la perfección, parecido, Ujú. parecido. Y cómo, eh, cuál es la relación entre el español y el ladino según de tu punto de vista? Quiere decir, ¿qué piensas de español es tu lengua también o No, solo ladino? mira, a la ¿Cuáles son las diferencias? diferencia, mira, yo no partillo la, la mentalidad o la ideología de algunos y no estoy de acuerdo y no quiero ofender a ninguno. Cada uno puede pensar como quiere. Yo, por ejemplo, muchos dicen del ladino, la llaman nuestra lengua,
personas que unos 10 años atrás ni siquiera sabían hablar ni una palabra de esta lengua, ya es nuestra lengua, dicen, tan de parande, nuestra lengua. Los sefaradíes, en mi opinión, son los únicos que tienen el derecho de decir nuestra lengua, porque nuestra lengua quiere decir our language, our language. Ahora, yo, por ejemplo, si me meto a estudiar el japonés, un ejemplo, y digamos que me lo andezo a la perfección, ¿puedo llamarla mi lengua? No, así no pienso yo. Además, hay otros que piensan de otra manera y no quiero discutir. Yo no considero el español moderno mi lengua. Mi lengua es el ladino. El moderno es la lengua que uso para el laboro y la lengua con la cual me gano la vida, me gano el pan de comer, ¿me entiendes? Y le tengo mucho respeto al español moderno, porque si no hubiera sido por el español moderno, no iba a poder estar en esta casa y pagar por esta casa, ¿me entiendes? Ama mi lengua, con la cual me engrandecí, para la cual tengo mucho cariño y también es cariño. No sé si sabes la diferencia entre cariño y es cariño. Es el ladino, que malorosamente creo que me se está olvidando un poco me se está olvidando porque no la practico, no tengo con quién hablar, ¿entiendes? Y casi no meldo como meldaba antes. Y una lengua, si no se melda y si no se practica, se olvida, tristemente. Es muy, muy interesante e importante lo que dijiste, las diferencias, según, en tu opinión, entre español y el ladino, como descariño, escariño y cariño, muy importante. Y yo, para mí también, pienso que esta lengua es la mía. No es la mía, es la lengua de mis nonos, de Vedra, que estoy reclamando, procurando de reclamar y dar a mis hijos. Y para ellos es más sus lengua que mi lengua de Vedra. Es nuestra lengua, sin duda. Y ya llegamos a la demanda grande aquí, que ya llegamos a la última generación de ladino. Malorosamente, sí, malorosamente. Okay, Yo creo que sí. Muchas personas que dicen que esta lengua va a vivir muchos años más, no creo. Porque yo pienso, si no hay mancebos o criaturas que hablan una lengua, ¿sabes? Esta lengua no tiene avenir. Siempre habrá un ladino escrito, siempre. En el internet, en los archivos, siempre va a haber el ladino escrito. El ladino hablado ya es otra cosa, ¿sabes? Es otra cosa. No se está pasando más de generación a generación como antes, ¿sabes? Y cuando no hay mancebés hablando una lengua, la lengua se desaparece. Bueno, y ya sabes que ya dijiste que hay un hijo de 14 años que habla. Sí, no es lo mismo. Mira, él lo habla, dudo mucho que cuando va a tener hijos va a pasar esta lengua que no es ni suya, ¿me entiendes? Sí. No es ni suya, no creo que la va a pasar a sus hijos. Y por esto no creo que va a vivir esto. Puede ser que debemos de topar más locos como yo que quieren empezar los hijos a esta lengua, que no hablo, que hablo con muchos hierros, como ya puedes entender. Bueno, ¿cómo te sientes? ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo te sientes como la última generación de ladino hablante? La verdad que me hace triste. La verdad, unos años atrás, estuve hablando con una persona y la persona me dijo, te debes sentir mucho orgullo que puedes hablar esta lengua al nivel que la sabes hablar, que la hablas mucho mejor de muchas personas. Y yo le dije a la persona, la verdad que no,
la verdad que no siento ningún orgullo. Lo que siento es tristeza. Siento tristeza porque me engrandecí en una cultura que ahora está casi desaparecida, con una lengua que yo puedo hablar ansina, más que muy pocos pueden hablar ansina. No siento orgullo, siento tristeza. Ujú, ujú. Puede ser achaques los esfuerzos de lo que hacen en Buenos Aires y en Estambul y en Israel y en otros lugares del mundo están procurando de hacer un poco, hacen laboro Sí, sí, para... y les deseo mucha felicidad, más al bueno, les deseo todo bueno, mamá. Ma è cosa Yo soy muy, differente, de verdad es cosa diferente. Si sí, estás, si nos topamos en el mismo Faburgo, en el mismo quartier de la ciudad, estábamos vecinos en juntos hablando como era, tomando cafecico entre las viejas y los viejos estaban jugando tabla o lo que sea. Sería cosa diferente, entiendo esto, ama seguro. hay otra, esto es lo que quiero demandar, si hay, debemos de pensar en una manera creativa para traer, traer la lengua a las generaciones venideras y hay maneras, ¿o no? No Pienso. sé, la verdad que no sé. O sea, hay la Latino Comunidad, que ya hay más de 20 años, es un foro sefaradí en el Internet y ahí se escribe todo en ladino. Ama- No es oral, es todo escrito y cuando una lengua es escrita es muy diferente, no se puede sentir los verbos, ¿me entiendes? Solo se puede meldar Sí, y sí. no van a saber cómo se deben pronunciar las palabras, solo Sí. las van a meldar. Sí, para mí esta es una cosa muy, muy importante porque, bueno, sentía de parte de mi nono y sus hermanos y hermanas la lengua eh, y ama, mucha del vocabulario que tengo meldí en Seguro. jornales y documentos y todo esto. Moraba en Salónica un año y estaba hablando ahí mucho y ambesí mucho ahí. Ama la cosa para mí más difícil, hay dos cosas muy difíciles. La primera cosa es el acento, que tengo un acento charpeado, entiendo esto, bueno, y no voy a tacanar este acento, puede ser a mejorar un poco, eh, ma la segunda cosa es, son los refranes y las dichas y las expresiones mahsuses, especiales, que appartienen a nuestra lengua, si no engrandeces o no vives con esta lengua, no vas a emplear las Seguro. expresiones que dan la vida y la luz a la lengua Y la y la alma sabor, a la y lengua. la sabor, y sabor de Sí, una y la lengua. sabor. Y esta es una cosa que me da mucha pena, porque quiero saber más. Empleabas antes que empecemos hoy, estábamos hablando de la lluvia. Había mabules grandes en Nueva York tras Sí, unos cuantos días. usé la palabra, usé la expresión, cayó una lluvia en el papú del padre. No sé si la tenés sentido. Cayó una lluvia, así decía en mi familia, una lluvia en el papú del padre. Lo equivalente en inglés sería, it was raining buckets. Ujú. Ma ¿qué quiere decir literalmente en latino? En En el el papú, papú. bueno, literalmente es en el papú del padre. It would make no sense. A literal translation into English would make no sense because it would be in the grandfather of the father. That makes no sense. Sí, sí, sí. You can't go literal. Sí, sí, debes de entender esta expresión, si entiendes o no entiendes. Sí, Y bueno. como esta hay muchas, muchas, Ujú. que no se pueden interpretar palabra por palabra porque se pierde lo que quiere decir. Y si no tenemos la lengua,
Y si no tenemos la lengua, la muestra, ¿qué afecta a la identidad de los sefaradim? Puede ser, en tu opinión, sefaradí sin la lengua o sin Bueno, la lengua hablada cada día. ¿Y qué es? mira, hay muchos que se consideran sefaradíes porque sus padres, su nonna, su papú eran sefaradíes y no saben ni un verbo del ladino, no saben nada. Más saben que esta fue la lengua de sus familias, de sus antepasados, y se consideran sefaradíes. Ma, yo personalmente pienso que una lengua y una cultura van mano con mano. Y cuando se pierde una lengua, poco a poco se pierde la cultura. Porque en esta lengua hay muchas cosas escritas, como tú dijiste. ¿Sabes? Hay muchos libros, hay poesías, hay refranes, todo esto escrito en ladino. Mismo si está en Rashi, que se puede transliterar a letras latinas, está en latino. Perdón, en ladino, está en ladino y se puede meter en letras latinas. Eh, se, se pierde la sabor, se pierde la sabor de estas dichas y expresiones, ¿sabes? Cuando se, cuando se dicen en inglés, porque no se hicieron en inglés, se hicieron en ladino. Por esto pienso que si se pierde el ladino, la cultura sefaradilla con el tiempo se va a perder. Ujú. Esta es mi opinión. Sí, sí, Esta sí, es mi esto es lo que estoy humilde opinión. demandando de tu opinión. Sí, esto es como tú sos el musafir y queremos saber cómo piensas tú. ¿Piensas que esta lengua, el ladino, es una lengua española, una lengua Sin duda, judía, sin duda, una sin duda, lengua judía, una lengua Mira, indiana? yo, y puede ser que algunos no van a estar de acuerdo con lo que voy a decir, puede ser que algunos se van a enervar un poco y no quiero enervar a ninguno, de verdad, solo estoy expresando mi opinión por mi lengua, la lengua con la cual me engrandecí. Definitivamente es una lengua española, ¿ok? Muchos la llaman una lengua judía, tiene muy poco de lengua judía, en mi opinión, porque los judíos tomaron esta lengua de la España, no la llevaron a la España, la trajeron de la España al Imperio Otomano o a otras partes del mundo, ande se fue trocando, fueron incorporando verbos de las lenguas de los lugares donde se fueron, como en el caso mío se fueron a la Turquía y a Grecia, y en mi casa cuando hablaban esta lengua decían muchas palabras en turco o en griego, porque estaban ahí durante tantos siglos. Mas generalmente es una lengua latina, es una lengua española, tiene muchas palabras gallegas, catalanes, algunas palabras del aragonés, son todas lenguas españolas, ¿me entiendes? De hebreo creo que tiene poco. Las palabras, si comparas lo que tiene de español con lo que tiene de hebreo, vas a topar muy poco del hebreo, ¿me entiendes? Sabiendo el ladino, puede ayudar a uno a empezarse muy polite el español moderno, mas sabiendo el ladino no te va a ayudar a empezar del hebreo. Del todo, no te va a ayudar a saber a empezar del hebreo. ¿Cuál lo tiene de hebreo? Palabras aquí de allá, ¿me entiendes? Lo único judaico que tiene es los alfabetos, son los alfabetos. Se escribía en el Rashi y en el Soletreo, que son alfabetos judíos. Mas la lengua en sí es una lengua latina y no creo que hay duda de esto. Sí, bueno, De nuevo, es mi opinión. sí, entiendo, sí, sin duda este es un sujeto para otro encuentro porque es muy grande y profundo este sujeto. De verdad, la gente que hablaba la lengua eran y da Eran la judíos. mayoría Sí, judíos sí, seguro, y tiene seguro. influencia sin duda. Seguro. Muy Ama, bien. también, si puedo decir, estos judíos también hablaban, la mayoría hablaban francés. Ahora, que llamemos el francés una lengua judía porque los judíos la hablaban, ¿me entiendes?
Bueno. No estamos por esto ahora, vamos a quedar aquí por unos cuantos puntos más y vamos a escapar ahora, casi porque ya vino la hora. Y con la demanda de la última generación, quiero retornar a esta demanda por 2 puntos y demandarte si, ¿qué pensarías, en tu opinión? Ya decides qué piensas tú en el goral, en lo que afectó a nuestra lengua, ama qué pensarían tus nonos y nonas si iban a estar en viva ahora. ¿Pensas que iban a pensar que ya es la evolución, diremos, que vinimos a este país, debemos de pedir de dónde venimos, dejamos las No creo, valijas no creo o que vayan a pensar que debemos pedrer, no creo que vayan a pensar que debemos pedrer de donde vinimos. No, porque ellos mantuvieron la cultura, mantuvieron la lengua, como te dije, en el tiempo de mi nona, cuando nació mi madre, sefaradíes le decían a mi nona que no la hablara en ladino a mi madre, y mi nona no la sintió y le habló a mi madre y le empezó el ladino a mi madre y mi nona me lo empezaron a mí. Y no creo que les agradaría pedrer la lengua y la cultura. sí. Y para mí, bueno, esta es una motivación, porque pienso en la misma manera que, bueno, mis genitores, mis nonos y nonas, pedrieron mucho y hicieron muchos, ¿cómo se llama? Sacrificios, sí, no sé, Sacrificios. sacrificios para mis padres y para mí, para que una, hable en americanesca, ¿cómo se llama? Como americano, sin esta lengua, pedrí mucho por esta manera. Y eso es una de mis motivaciones es para dar kavod y reconocer todos estos labores que hicieron los que vinieron antes de mí para reclamar la lengua. Y para mí no solo es esto una obra de reclamación, pero también como decides, el ladino es una lengua que abre puertas y para mí, dije antes, muchas veces, para mí es un cupri. Es un cupri que fragua conexiones entre culturas y lenguas, español, hebreo y griego y turco. Y con estas influencias puedes entrar en comunicación avagarico con todo el mundo, como los social clubs. ¡Qué maravilla! Puertorriqueños, cubanos, sefaradim, turcos, griegos y armenios juntos, hablando y echando la shon es una maravilla. Y queremos más de esto en nuestro mundo, según mi opinión. Bueno, última palabra, Benny. No sé cuál decir vos, ya no vos cansaste de sentirme. No sé cuál decir vos, no sé. Solo quiero regraciarte por partajar tus perspectivas y la historia de la familia la tuya y tus puntos de vista y muchas gracias por todo. Fue un Moabet muy estimulante y esperamos seguir contigo hablando y echando la shon. Yo te agradezco a ti por haberme convidado. Fue un placer para mí estar aquí con vosotros. Saludosos que estéis todos. Amén y Sí, amén. mucho a los dos, Devin y Benny, una conversación muy interesante. Por seguro tenemos para discutir muchos de los sujetos que tocamos hoy, horas y horas. Como decimos siempre, este espacio, esta comunidad de encuentros de Ahad,
estuvo creada con el objetivo de tener un lugar donde solamente se puede hablar en judeo español o en ladino o en español nuestro, como le quieres decir. Y esto es porque en algunas cosas pienso como Benny, si no tenemos con quién hablar, entonces esta lengua por seguro no va a tener ningún avenir de ninguna manera. Meldar solo no es sentir como el cante de la lengua es, como se pronuncian las palabras. Un poco quiero decir a Benny que esta lengua yo la considero judía, porque no hay modo de empezar a la gente la lengua, si no le empezas tradiciones y un poco también de la ley judía. Hay dichos y refranes que no tienen ningún senso, hay palabras y expresiones que no puedes explicar si no explicas la fiesta de Rosh Hashanah o si no explicas el modo de hacer las cosas judías para comer, para rezar, para salir, para entrar. Entonces, en un punto que sí es una lengua que tiene una base del castellano, además es una lengua que está muy atada a las costumbres y tradiciones judías. Esto solo es mi opinión. Tenemos demandas perdón, ¿quieres decir algo, Benny? Te corté. No, dice que es verdad, es una lengua atada a las tradiciones judías, sí, esto sí. Tenemos pedido de palabra de nuestra querida Rachel, muchos saludos de todas las bandas del mundo. Solo para escapar yo con lo que quería decir es que continúo con mi pensario de hacer una colecta mundial y mercar una isla donde solamente se pueda entrar si sabes hablar en la ¿Cómo me cumplí mi sueño de tener esta comunidad de encuentros de Ajad? Bueno, puedo pensar que en el avenir, no sé si yo o algún otro continuará con mi objetivo de ayuntar para y mercar una isla en alguna parte del mundo que cuando vas a querer visitar vas a tener que empezártelo o saberlo. Sabes, aquí también me acontece muchas veces, nosotros los balabais tenemos que buscar una persona, un musafir, para convidar a los encuentros que hable en ladino. Y en veces pasa una cosa interesante que puede ser, hace un tiempo no pensábamos, y es que a veces no es de encontrar quien pueda hablar de un sujeto, sí, ya te doy la palabra, en ladino. Y esto es una cosa interesante, porque algunos me dicen, bueno, podemos convidar a uno u otro que el sujeto suyo es muy interesante, no habla del todo el ladino y entonces está defendido de venir aquí y algunos se ofenden. Este es el lugar solamente para hablar nuestra lengua y para hablar en jaquetía, que es nuestra lengua hermana. Sí, Benny. En el ecrán uno escribió, por favor explique la diferencia entre cariño y escariño, si me permitís. Cariño es lo que uno siente como un español, justo como un español. Cariño, affection. En inglés, affection. Escariño es como lo que en castellano sería añoranza. Extrañar. Escariño. Sí, calle. Escariño. Tengo mucho escariño por el ladino porque me acodra de mi chiquez, ya no lo siento. Tengo escariño, quisiera sentirlo de nuevo. Esto es escariño. Pues, ¿me entiendes? O sea, una cosa que ya no tienes, por la cual la sientes escariño. Esa es la diferencia. Este verbo no existe en el español moderno, escariño. Y bueno, me parece añoranza usamos. Sí, escariño no existe, es no. ladino. Espero que lo dé a entender a la persona que quiso saber. Algunas demandas respondimos directo en el chat. Además, si quieren demandar alguna otra cosa. Tenemos pedida la palabra de nuestra querida amiga Rachel de Ladino Comunidad y vamos a darle ahí a la palabra que quería decir algo. Merci mucho. Tengo yo hablando, en sintiéndolo a Benny, estuve notando, quiero demandar por esto, quiero hablar por esto. Voy a empezar con una cosa. Y es que a Benny lo conocí
de antes que él me conociera a mí, de Ladino Comunidad. Y es que aquí había una publicación que se llamaba Sephardic Home News de Brooklyn, de la Casa de Viejos en Brooklyn. Y ahí salió una copia de una letra escrita en soletreo. Se está riendo, porque ya sabe lo que es. Ya me olvidé. En 1995, una cosa así, ¿no, Benny? Sí, bueno, tenía 25 años en aquel entonces. Sí, y ahí no estaba el nombre de Benny. Estaba diciendo, era de una mujer que estaba escribiendo a Turquía buscando una novia para su hijo Benny. Lo voy a hacer avergüenzar ahora. Muy bueno. Y ya me hice colorado. Después que supe que es Benny que lo escribió. En todo caso, esto es uno. Después, Benny, quiero que contes tu historia con cuando contaste por el bastón que cayó en baixo. La diferencia. Cuando tenía unos 13, 14 años, estaba con mi nona que está en Ganede, en una clínica. Y ella entró a ver al doctor para la examinación y me dejó un bastón. Y yo tenía 13 años, 14 años, ¿quién sacó? Y se me cayó el bastón y se cayó entre una pared y una mesa. Y no lo podía quitar, estaba tratando de quitarlo, no, ahí se encajó y ahí se quedó, no lo podía quitar. Y cuando salió mi nona... Se quedó Benny. Se quedó Benny. Sí. Le quedó. Ok, entre mientras voy a decir una cosa yo. Benny, mira a ver a despegarte de donde quedaste. Entre mientras pues voy a decir yo que Benny habló del acento de su madre, que podía hacer un acento u otro. Benny él mismo tiene una capacidad de imitar acentos que es increíble. Él sabe un poco de turco. Cuando estábamos juntos en Turquía, me dijo, ven conmigo, quiero que me ayudes a mercar una cosa de un magazine. Y yo entré con él y él empezó a hablarle en turco al señor, diciéndole en traducción, buenas tardes, perdón, yo no hablo turco bueno, por esto truce a mi amiga, etc. Estaba el turco tan perfecto, el acento tan perfecto, que el hombre me miró a mí, ¿cuál loco es este? Es turco. No se creó que una persona que no conoce la lengua tan bien, lo que sabe decir, lo sabe decir con un acento tan perfecto. La otra cosa que quiero decir es que Benny y yo hicimos en Londres una registración para el app de UTalk y quería demandarle qué efecto piensa que va a tener esto, porque ya estuvimos juntos, ya discutimos esto, pero quería que comentara cuando lo vemos de nuevo, si es posible, si esta tecnología de apps para empezar lengua es una cosa que nos sirve a nosotros. Tenemos que esperar que torne a entrar, por mor sí, que se le cortó. Después, quería decir también sobre el sujeto de judaísmo. Aquí lo tenemos, ¿eh? Aquí lo tenemos, bravo. a Benny. Y hasta después aquí te van a contar lo que dice Benny por ti. Ya te sentí. Ya te sentí, ok.
ya te Okay. siento. ¿Quieres decir alguna cosa por YouTalk? Bueno, espera, yo quiero que había- se escape de contarnos lo del bastón, que yo me quedé Sí. sin saber cuál nada aconteció. que cuando salió mi nona me demandó, ¿dónde está el bastón? Y le dije, el bastón se cayó ahí en vaso. Y una mujer que estaba ahí al lado, no sé si era puertorriqueña, dominicana, no sé lo que era, me dijo, no se dice se cayó en vaso, se dice se cayó para el piso, pensando que estaba hablando, que es un hierro. Y yo estaba tratando de explicarle que no, que se dice en vaso. Y la mujer no quiso entender que se dice en vaso, insistiendo que quiere decir, se cayó para el piso. Y esto acontecía mucho con personas que no sabían el ladino y nos sentían hablar, pensaban que estábamos hablando mal el español. Y no es que estábamos hablando mal, es otra lengua, ¿entiendes? Y esto fue. ¿Y por YouTalk quieres decir alguna cosa? Bueno, me parece que tenían cosas en YouTube que un sefaradí no diría, ¿me entiendes? Querían decir todo en cada lengua, lo mismo en cada lengua, y sin saber nada de la cultura. Y como ya sabes, tenían cosas ahí que no dirían sefaradíes. Y no sentían, no quisieron sentir la opinión de Rachel y la opinión mía. Era lo que dijeron que quería que estuviera y esto, ¿verdad? Es lo que teníamos menester de decir. No, porque tenían en la lista para todas las lenguas la misma cosa y querían que nosotros lo digamos, cómo se dice, cómo, skiing o cosas como surfboarding, ¿cómo se dice en latino? Había palabras que Cosas no que la identificamos. en la España medieval no había, seguro, no creo. Bueno, Y además, si queremos hablar hoy, tenemos muchas cosas que por seguro nuestros no nos espantarían de conocer que existen. Además, tenemos de darle una palabra hoy. esto es O, que o tomar la hicimos, palabra eso es de que otra lengua. hicimos. Además, podemos hacer el esfuerzo de pensar una palabra nuestra al lugar de tomar la del inglés o de otra lengua. Sí. No está mal. Una última cosa que quiero decir es la relación entre el judaísmo y la lengua. Yo creo que es una lengua judía, no solo porque es que los judíos la hablan, sino por la experiencia que tengo yo de lo que pasó en Turquía. Nuestro judaísmo era absolutamente atado a la lengua. Cuando se empezó a desaparecer el español, que así no lo llamábamos, se aflacó muy mucho el sentimiento del judaísmo en Turquía también, a tal grado que ahora muchos se apercibieron esto y ya sabéis que en Estambul, Karen Gerson y muchos otros están haciendo unos esfuerzos muy grandes y esto los está atando de nuevo a la comunidad judía turca, unos con otros, a base de lo que es una lengua de los judíos turcanos y no de otros de Turquía. Y seguro tenemos muchos verbos en nuestra lengua que vienen del hebreo, sobre todo todos los que son atados a nuestra religión. La Quilá, la Tevá, la Torá, no, cosas que los que van a hablar nuestra lengua no van a usar si no son judíos, pero lo que hace nuestra lengua una lengua judía es este atallido con el hebreo y la religión judía. Gracias, merci mucho, no quiero hablar más. Ese lo pedimos otra vez a Benny. ¿Quieres decir alguna cosa? O bueno, puedo dar los saludos que tenemos. También está con nosotros la querida Gloria Archer, que estuvo
la semana pasada y nos manda saludos, y también ella es del Bronx y lo dice. Parece que Juan quiere decir una cosa. A ver. Vamos a darle la palabra a Juan. Que saber a todos. Solo vos quería regraciar por un muy hermoso encuentro. Lo topí muy interesante, sentir las opiniones de un nativo hablante que sabe la lengua a las mil maravillas, y también a uno que yo le tengo mucho cariño porque me empezó muy bueno el solitreo y también el rashi y muchísimos verbos en ladino. Si lo estoy hablando como lo estoy hablando ahora, es merci a Beni. Así que solo vos quería regraciar por esto. Muy Merci. bien, bravo. Hablas muy bien. Juan. Bueno, tenemos saludos de todas las bandas de Israel, de muchas ciudades, de los Estados Unidos, de muchas ciudades, también de Puerto Rico, de Brasil, y estamos pasados la hora, no va a meldar uno por uno. Vos gracias a todos de haber venido a nuestro encuentro de hoy tan interesante. Nos tenemos que demandar cada uno de nosotros si en verdad esta será la última generación, o podemos hacer alguna cosa muy fuerte para que no sea esta la última generación. Puede ser, tenemos la última generación de ladino hablantes nativos, ama podemos crear una nueva generación de ladino hablantes herederos o hereditarios de esta cultura y de esta lengua. ¿Qué dices? Sí, espero que sí. Mira, la tecnología es una lat que podemos culanear para fraguar un avenir que queremos, si queremos. Esto es. Y estamos haciendo un paso verso este punto ahora. Y bueno, como decíamos antes, claro que la lengua meldada, bueno, no puede continuar hablándose por more que uno no sabe el cante de la lengua. Además, tenemos muchos enregistramientos hechos por la Autoridad Nacional del Ladino. En YouTube se pueden encontrar ladino hablantes nativos que nos cuentan su historia, y ahí podemos empezar cómo pronuncian. También tenemos muchos videos muy buenos con cuenticos y chacás, y tenemos a la gente de Ladino 21 también registrando muchas personas que hablan ladino. Y claro que nos quedan también los videos de encuentros de Al-Had. Por lo menos ahora tenemos 43 de ellos que podemos mirar, hablar, empezarnos palabras nuevas y todo modo de cosas. Así que estamos procurando de guardar la lengua de alguna manera que también se pueda sentir. Sí. Merci mucho, Devin. Nos pareció Benny debe tener problemas con su internet. Me mandó un mensaje que no puede entrar, Yené. No puede entrar. De los los agradecimientos y saludos a todos. Le vamos a mandar todo nuestro cariño y el cariño de la gente y las demandas también y todas las opiniones. Lo vamos a guardar en este chat y se lo vamos a mandar. Quiero mandar, ya que te regracio, Devin, que nos dices un buen encuentro, muy interesante, seguro para discutir muy mucho. Sí. Y está bueno esto, ascender la llama en la gente para empezar a discutir. Esto también es caminar. Sí. Muchas gracias. Quiero mandar un beso muy grande a mi compañero de la vida, Marcelo, que siempre nos ayuda aquí con todo. Ama, porque hoy él y yo estamos cumpliendo nuestros 40 años de bodas. Y estamos celebrando con todos vosotros aquí. Espero en la tarde celebraremos con los hijos. Le mando un beso muy grande. Es un grande, enorme compañero de vida y de laboro y de todo. Y me siento muy honrosa de haberlo encontrado en mi vida. Y esto, besicos.
y nos veremos en Curto en la próxima semana. Merci a todos, las caras de risa y de alegría. Merci. La semana en Vignén no hay encuentros, recuerda. Claro, esto iba a decir. La semana en Vignén no tenemos encuentros porque tenemos Tisha B'Av, que ya sabemos que es una data importante y mala, negra para nosotros, y no vamos a tener encuentro este día. Vamos a continuar con los encuentros al Had 25 de julio con canticas y dichas infantiles sefaradí. Seguro que vas a gozar de esto, no podrás de mirarlo. Si quieres ver el video de este encuentro o quieres ver los videos anteriores de los encuentros 42 que llevamos atrás, puedes ir a sefarad.com/TV. Si quieres darnos vuestra ayuda, lo podéis encontrar la manera en sefarad.com/encontros. Y ahora sí, nos partiremos hasta la semana que viene, no, hasta el 25, perdón. Devin, merci mucho. Le mandaremos unos abrazos grandes a Benny y a todos vosotros que hacéis la más grande parte importante de Encuentros de Al-Had, los musafíes que venís cada semana. Merci mucho. Gracias. Te ama todo el tiempo. Felicidades, Liliana. Y Marcelo, perdón. Bravo, bravissimo. Basta semana.